Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudiar la palabra. Y hoy es un día en el que no voy a predicarte, sino que quiero enseñarte algunos principios y dejar una semilla en tu corazón que despierte la curiosidad por estudiar la palabra, por permitir que realmente tengas el deseo de conocer al Padre, de conocer al Hijo y de conocer el Espíritu Santo, ya que tenemos, como dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Mire qué promesa preciosa, el ser participantes de la naturaleza divina, es decir, que podemos portar y poseer el corazón de Dios, ser como Dios es, no es pequeña cosa. Por eso hoy no, te vuelvo a repetir, no voy a predicarte, quiero enseñarte principios, y le puse a esta enseñanza protocolo de reino. ¿Por qué protocolo? Te va a sonar la palabra protocolo porque viene de protón, que significa lo primero, la base, lo que es en el principio, desde donde parten todas las cosas. Por eso vas a encontrar que en muchas cosas la palabra protón se usa para muchísimas palabras, ¿sí? Especialmente en el ámbito de la ciencia. Por eso le puse protocolo del reino. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son las normas o los primeros pasos que yo tengo que seguir para llegar a ser participante de la naturaleza divina y para llegar a ser un representante del reino de los cielos? Pero no solo un representante del reino, sino que ser un representante de quien gobierna en ese reino, de quien es el generador de todas las cosas, que es el Padre. ¿Cómo ser un manifestador de la naturaleza del Padre? El Señor me hablaba en este tiempo y yo muchas veces me despierto con frases. Y esas frases se transforman en mí en plataformas desde donde yo empiezo a investigar, desde donde yo empiezo a pensar. Y el Señor me decía, o me vino esta impronta de: tenemos muchos evangélicos, o somos muchos evangélicos, o hay muchos evangélicos, pero pocos hijos que manifiesten el carácter del Padre. No sé si a usted le pasa que cuando predicamos o desarrollamos cierta cultura, es fácil que la gente nos detecte por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de pensar. Es decir, que hay ciertos dogmas, ciertas creencias que vamos adoptando, que eso genera un lenguaje en nosotros, y ese lenguaje genera un estilo de vida, una forma de vestirnos. Entonces la gente nos ve y dice: bueno, fulano es rastafari, mengano es de tal nacionalidad. Entonces hay mucha gente que nos ve a nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestirnos, y sabe si somos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, católicos. Pero hay un principio en la Biblia, que esa fue la gran carga del Señor, es que nosotros seamos reconocidos, toda nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nos haga que cuando la gente nos vea diga: este es un hijo de Dios, este es un portador de la naturaleza divina. Entonces fue así que yo le puse a esto
A este estudio le puse protocolo del reino. Y para entender protocolo del reino, tú tienes que venir y estudiar conmigo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un estudio cuando Jesús enseña, por ahí no le llamaría el sermón, enseña estos principios. No es que cada principio, ahora cuando lo veamos, es que pertenece a distintos hombres, sino que es la misma persona que, siguiendo el principio que el maestro les va a enseñar, van a alcanzar el propósito de la enseñanza. Entonces, antes de ir explicándote, quiero que estudies conmigo la palabra y vamos a ver en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, mire qué interesante, primero, ¿quiénes vienen a él? Vienen sus discípulos. Un discípulo es aquel que tiene la intención de aprender. Un discípulo es aquel que, habiéndose identificado con un maestro, comienza a seguirle con el fin de ¿qué? De adoptar o de aprender lo que el maestro enseña. Entonces dice que Jesús, teniendo receptores que lo escuchen, él comienza a enseñar. Y acá viene un principio básico del reino. En el reino, el primer principio es que tú anheles ser enseñado por el maestro. No solo que tú traes tus cargas, porque a veces a nosotros nos han enseñado, vení a Dios, que Dios te resuelve el problema. Pero los problemas en tu vida se resuelven cuando tú aprendes a oír lo que el maestro tiene para decirte. Tú aprendes a oír, el maestro te instruye, el maestro te da la palabra, el maestro te da lo que tienes que hacer y tú eres el que acciona. Entonces Jesús comienza a enseñar. Cuando yo me pongo a buscar en el original la palabra enseñar, me encuentro con múltiples definiciones. Yo, después de haber sido impartida por el doctor y el profeta Rondoni, cuando él nos enseñó acerca de la justicia y nos enseñó a buscar una palabra, los múltiples significados y aplicaciones que tienen las escrituras, y entendiendo las escrituras desde una mentalidad hebraica, no con el fin de judaizarme, porque uno sabe que uno, para entender una cultura, tiene que ir al contexto cultural donde fue escrito. La Biblia fue escrita por judíos, fue predicada a judíos, luego posteriormente a través del rabino Pablo, del fariseo Pablo, vino a los gentiles. Pero yo tengo que entender que Jesús era judío y Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir la Torá. Entonces, por ende, yo tengo que, cuando voy a meterme para entender, no desde un pensamiento griego, no desde un pensamiento dualista, sino desde una concepción integral. Recuerde que el hebreo tiene el concepto de la unidad, es decir, la unidad es que la conforman múltiples partes, pero que están entrelazadas y unidas entre sí, y la función es que una subsiste en función de la otra. Por eso usted y yo no nos encontramos en las escrituras con definiciones como sí tienen los griegos, no definiciones para todos. ¿Por qué? Porque son partidarios por usar en el concepto etimológico de la palabra. Por eso encontramos Trinidad, tripartito, es decir, el griego entiende la realidad partida. Nosotros, los de pensamiento hebreo, los que tratamos de entender las escrituras y adoptar, tenemos un pensamiento de unidad. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando yo me pongo a estudiar la palabra sobre enseñanza, me encuentro que el propósito de una enseñanza cumple múltiples funciones, mientras
que en el original griego es didaské, que significa te instruyo para que aprendas una técnica o aprendas algo que te haga funcional. En el original hebreo aparecen muchísimas palabras para la palabra enseñar. Y es tan diverso que cuando Jesús quiere enseñarte, depende de la enseñanza, va a cumplir un propósito. Entonces, para no entrar mucho en detalle, me encontré, por ejemplo, que en Éxodo la palabra enseñar está bajo el verbo zahar, que significa aconsejar, advertir, amonestar, apercibir. Es decir, que una enseñanza cumple la función de ¿qué? De que vos tengas la advertencia, el aconsejamiento, la amonestación, seas avisado. Cuando tú eres apercibido y avisado, tú estás atento. Sé que la enseñanza tiene el fin de abrirte los ojos. Después otra palabra que encontré es alaf, que quiere decir la actitud pasiva de aprender. ¿Qué tienes para decirme para que yo pueda resolver un problema? Por ejemplo, en el Salmo 16:7, cuando David dice que aún en las noches le enseña su conciencia, la palabra es shahatz, que significa deliberar o resolver, pero también significa punzar con una vara, es decir, traer congoja. Fíjate qué interesante, una enseñanza puede ser una luz para tu conciencia que te haga comprender que tal vez la acción, que tal vez la actitud que estás teniendo es incorrecta, y a través de la enseñanza tú puedes modificar la actitud. Mira qué importante es ser enseñado, qué importante es una enseñanza. Pero para ser enseñado yo tengo que tener ciertas características y ciertas cualidades. Dice que también significa dirigir. Me encontré con otra palabra que me impactó también, que en Proverbios 9:9 dice: enseña al sabio y lo harás más sabio. La palabra es chadá, que implica un conocimiento por intimidad, por revelación, por algo que tú estás buscando e inquiriendo. Porque mira, la Biblia dice: buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. También dice: sobre toda cosa busca la sabiduría. La sabiduría tiene que ser la motivación, tú tienes que buscarla, la sabiduría. Dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y este conocimiento está relacionado con aquella búsqueda que uno tiene de esa sabiduría para ser entendido, para no equivocarse, para ser funcional. Entonces dice: enseña al sabio y va a ser aún más sabio. Pero dice: no pierdas tiempo con el necio. El necio es aquel que no quiere ser enseñado. Para mí esto es precioso y esto es tremendo, porque me desafía en lo personal a ser una persona enseñable. Bien. ¿Por qué ser una persona enseñable? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero recuerda que cuando Jesús les empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, le habla, porque a nosotros muchas veces nos dijeron: bueno, el Espíritu Santo viene y te da nuevas lenguas, te da poder y te da dones. Entonces hemos abrazado a la persona del Espíritu Santo solo en función de lo que Él quiere hacer a través de mi vida, porque cuando tú oras por alguien y esa persona se sana, es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de tu vida. Pero cuando tú te pones a estudiar, cuando Juan narra que Jesús les enseña de la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo iba a ser enviado ¿para qué? Para revelarnos al Padre, no solo para que el Espíritu Santo haga a través de tu vida, sino que el Espíritu Santo que viene a morar en ti trabaje tu corazón, te transforme. Dice: y os enseñará, y os guiará, y os tomará del Padre y los hará saber. Entonces, la base,
del protocolo del reino, para que tú seas una persona que manifieste la gracia del Eterno, es que seas una persona enseñable. Primero, en primer lugar, tienes que ser enseñable por el Padre, porque cuando tú te dejas enseñar por el Padre, escucha lo que voy a decirte, el Padre Celestial te permitirá tener una paternidad en lo natural que también se constituirá en un Padre que te guíe, en un Padre que te oriente, en un Padre a quien tú puedas aplicar principios de reino, porque hay principios de reino que tú los aplicas en la tierra, que hacen efectos en el cielo. Después te voy a explicar mucho más con claridad esto, pero el primer protocolo de reino es que tú seas enseñable y que anheles ser enseñado, porque a veces tú oras, quieres que Dios resuelva tus problemas, pero no estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte para que tú acciones y en esas acciones, aquello que tú estás esperando que se resuelva, venga la resolución. Entonces mira qué amplia es la palabra. Otra cosa que me impactó, y es que en Daniel, tú lo encuentras a Daniel, capítulo 8, versículo 16, cuando Daniel tiene una revelación tremenda y extraordinaria, y viene el ángel y le es dada la orden al ángel que le dice, mira, enséñale a Daniel. La palabra enseñar ahí es una palabra, vin, en el original hebreo es vin, que no es una instrucción, sino que tiene que ver una enseñanza que te ayuda a discernir en cuestiones espirituales. Daniel necesitaba entender los tiempos, necesitaba entender espiritualmente dónde él estaba parado, qué era lo que Jehová iba a hacer. Entonces esa palabra enseñar tiene que ver con discernir, con distinguir, con separar las cosas, mirarlas desde una altura espiritual y aprender a entender lo que el Espíritu está hablando. Porque hay cosas que son estratégicas a nivel natural y hay enseñanzas que son maravillosas a nivel natural. A mí me gustó mucho cuando estaba estudiando mi tecnicatura en orientación familiar y luego cuando hice las especializaciones en mediación, que son muy, muy hermosas, cuando uno va adquiriendo herramientas que no son buenas, no son muy buenas, teoría de la comunicación que nos enseña a comunicarnos, pero qué distinto cuando viene la sabiduría, el vin de arriba, la enseñanza de arriba, donde tu espíritu y tu entendimiento son abiertos. Tú ya te dimensionas y resuelves desde una posición espiritual que es mucho más maravillosa. Entonces Jesús viene y le empieza a enseñar no a cualquiera. Dice específicamente, había cosas que Jesús las hacía en la multitud, pero había cosas que Jesús solo las enseñaba a sus discípulos, aquellos que quieren ser enseñados. Tú quieres las revelaciones, hay gente que está aprendiendo, pero usted ve que no entiende reino, porque de pronto no entiende reino porque sigue manejándose con los principios de este mundo. Entonces, cuando tú eres enseñable, sabes que tú empiezas a moverte en los principios de reino. Y en Mateo 5, cuando habla de protocolo de reino, mucha gente trató de entender desde una visión natural y desde una visión mundanal en cuanto a conceptos como manso, como pobres, desde una visión natural. Pero el Sermón del Monte, Jesús estaba enseñando el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces tú y yo no podemos interpretar términos desde una visión de necesidad mundana, por usar un término, va a sonar medio incorrecto, de necesidad natural, cuando lo que Cristo estaba enseñando, cómo moverte y cómo dimensionarte en el reino de Dios. Y comienza diciendo, la
bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo te decía al comienzo que la bienaventuranza no es distintos niveles o distintas personas, sino que es la misma persona que comienza a seguir los pasos. Jesús estaba diciendo algo bien interesante. Fíjate algo, bienaventurado. La bienaventuranza tiene mucho más que ver, no es la búsqueda de la felicidad terrenal, es la plenitud interior que viene como resultado de haber sido bendecido por Dios, de haber entendido el propósito de Dios. Entonces no es que vos, para ser feliz en esta tierra, y digas: yupi, yupi, qué feliz que soy. No, tiene que ver con un estado de plenitud espiritual, de un estado de plenitud. Entonces dice: va a ser pleno, mira esto, va a ser pleno en el reino de Dios, va a ser pleno el que es pobre de espíritu. Y a nosotros la palabra pobre nos han enseñado que y esta fue una mentalidad, ¿no? Lo adoptaron a lo largo de la historia, renunciaban a todos sus bienes porque creían que el ser pobre era ser aceptado por Dios. No. Miren, la Biblia en ningún lado menciona el contrario. Todas las promesas de Dios y todo lo que Dios le dio al pueblo, le dijo: yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, los voy a hacer prósperos, benditos y bendecidos. Entonces, la pobreza, ¿dónde vio usted un judío pobre? Jamás va a haber un judío pobre. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios los llamó para ser bendecidos completamente. No es que Dios te bendice en un área y en otra no. El concepto hebraico es unidad. Shalom es paz completa. Entonces dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu, ser pobre en la Biblia habla de una persona que reconoce su necesidad. Y la pobreza lo que hace es que tú te vuelvas dependiente, ¿sí? Pero una vez que Dios te saca de la pobreza y Dios te prospera, lo que tú tienes que mantener, sí, es la pobreza de espíritu, de saber y de reconocer que todo lo que tú eres, que todo lo que tú tienes, viene de una fuente llamada Jehová. Entonces, el primer principio es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira qué interesante. Yo quiero compartirte, Dios se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, que era un principal de los fariseos, y fíjate que Nicodemo viene con una actitud totalmente opuesta a lo que era el principio del reino. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas, que es mucho más que aceptar al Señor como Señor y Salvador, usted se encuentra que dice que fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos sino con quien Dios está. Mira qué interesante. Que Jesús está enseñando y dice: los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad, los que son menesterosos en privado y en público, los que no tienen vergüenza de reconocerse, son los que son poseedores del reino. Y este hombre viene con la actitud equivocada. Primero viene de noche, ¿sabes? En la Biblia la oscuridad, la noche, es figura y tipo de ausencia de luz, ausencia de revelación. Es decir, que este hombre creía que sabía, pero en realidad estaba en completa oscuridad. Y viene diciéndole: sabemos. ¿Qué
no es la actitud correcta. Fíjate, porque si tú ya vienes y sabes, ¿para qué vienes al maestro? Pero él viene diciéndole sabemos, y Jesús no se pone a discutir con él. Jesús le dice, en realidad, no le dice, mira, Nico, no sabes nada, no entendés nada. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos las personas religiosas? Nos ponemos a discutir y a querer mostrar cuánto sabemos, cuánto es nuestro conocimiento. Si yo te cito Juan 9 y te digo que Juan 9 vos ya sabés qué dice Lucas, Mateo, ¿no? Y esa competencia que hace la religiosidad, porque no hemos entendido que el conocimiento no es gnosis, el conocimiento es sustancia para revelar naturaleza. Entonces este hombre viene y le dice, sabemos, y Jesús le dice, le corta y parece que salta a otra cosa, te lo relato para no, y seguramente tú ya lo sabes, y le dice, el que no naciere de nuevo, mira qué interesante, protón, le da un protocolo, le dice, mira, tu conocimiento déjalo ahí, tenés que volver a nacer de nuevo porque vos aprendiste la Torá y aprendiste la ley. Acuérdate que cuando Jesús habla de la ley, no es la ley como nosotros, reglas rígidas que te dicen lo que tienes que hacer y no hacer, sino que es la Torá, que en hebreo es la instrucción, es la enseñanza, es el maestro, es el Moisés, es el Moisés, tomándoles de la mano, instruyéndolos. ¿Para qué? Para que lleguen al destino profético. Entonces, cuando Jesús enseñaba desde la concepción de la Torá. Por eso él dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la Torá. ¿Se da cuenta? Entonces le dice, mirá, Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, no vas a poder ver el reino. Y si no naces de agua y del Espíritu, no podás entrar al reino. Entonces el pobre de espíritu, cuando reconoce su necesidad y nace de nuevo, todo el reino está a su disposición. La promesa es, mira, y acá tú vas a ir entendiendo por qué. El primer principio es la humildad. Y sigue diciendo, porque puedo estarte mucho tiempo, calculá que llevo varios meses estudiando el Sermón del Monte y solamente este versículo. Así que tendría para citarte muchas cosas, pero quiero llegar hasta el otro punto. Entonces viene y le dice, y este hombre le dice, bueno, pero ¿cómo tengo que hacer? Y empieza ahí Jesús a llevarle y le habla del agua y le habla del Espíritu. ¿Por qué del agua? Porque el agua es el principio, no solo el bautismo, sino que es lo primogenio, ¿no? Allí en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Jesús estaba tratando de que él realmente viera la Torá desde una dimensión del Espíritu. Entonces le empieza a hacer preguntas y Jesús le dice, pero tú eres el maestro de Israel y no entiendes esto. Aquí te hago un paréntesis, cuidado quién te enseña, cuidado quién te instruye, porque si aquel que te enseña y te instruye no te lleva a la gracia del Eterno, no te revela al Padre, mira, tú haz así y vete de ese lugar, porque toda enseñanza que viene del cielo tiene que mostrarte a Cristo, tiene que mostrarte al Padre, tiene que llevarte a anhelar conocer al Padre. Y era lo que Jesús estaba haciendo. La segunda bienaventuranza, fíjate que cada palabra tiene una promesa. Es decir, el que es pobre de espíritu y entra al reino, todo el reino está a su disposición, incluyendo al dador del reino, ¿sí? Pero después le dice, bienaventurados los mansos, este es hermoso. Voy a dejar a Nicodemo por un momento y quiero volverte, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mira qué interesante. Cuando tú reconoces tu pobreza, cuando la palabra del Eterno te es ministrado y tú te encuentras, no es quienes lloran por el sufrimiento, es quienes lloran porque encontrándose en su condición van a recibir consolación. Cuando el Eterno viene y te dice tus pecados te son perdonados, tus
cadenas son rotas, te encuentras con el amor del Padre, puedes llorar de felicidad, de angustia, de tristeza, pero acá se está refiriendo a aquellos que te encuentran el reino de Dios y lloran porque se encuentran en su condición y Dios empieza por medio de que tú eres consolado, no solo de la obra de Cristo en ti, sino de la palabra de fe que es ministrado. Tu corazón empieza a ser inundado ¿de qué? De las promesas del reino. Y después viene un tercer protocolo, que acá es la profundidad y la dimensión que tiene. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo me puse a estudiar, voy a tratar de serte muy breve, me puse a estudiar acerca de la mansedumbre, porque humildad y mansedumbre van de la mano. Muchas veces nosotros queremos buscar definición de mansedumbre, definición de humildad, y la mansedumbre a veces aparece como fruto, pero otras veces aparece como una disposición de la psiquis, como una disposición del alma, porque el manso es aquel que dispone su corazón para oír, pero tiene una característica. Cuando esa persona, el manso, no se nace manso. Recuerde que se dijo de Moisés que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y cuando usted va al original, en ese contexto, es aquel que se ha dejado domar o domesticar. Es decir, que tú no naces manso. ¿Vieron que a veces dice no se nace, se hace? Y algunos se hacen, no nacen. Bueno, en este caso, ser manso es una persona que, habiendo sido sometida a la enseñanza y a los procesos, aprendió a qué, a someterse, aprendió a humillarse, aprendió a despojarse de la dureza de su corazón, de sus propios pensamientos, de sus propios deseos, para ir adoptando el corazón y el deseo de aquel que lo instruye. Esto es maravilloso. Y Jesús dice, no solamente tienes que ser pobre en espíritu, no solamente tienes que humillarte, sino que tienes que empezar a mantener una actitud de ser sometido a los procesos, porque tú en los procesos pasan dos cosas: o te resientes o te sometes, y ahí es donde aprendes la mansedumbre. Entonces dice que cuando Moisés aprendió, Dios mismo se levantó a defenderlo. Es decir, el manso, la cualidad de manso, yo después te voy a leer algunas cosas, hace que aprendió a tener total dependencia del Padre. Ya no es solo poseedor del reino, ya no es que entiende que todo el reino está a su disposición, sino que empieza a tener una relación personal y a someterse al dador del reino. Y esto es lo maravilloso, ya empieza. Y la herencia no es una herencia terrenal. Acuérdate que cuando la Biblia habla de tierra, también habla en sentido figurado, es decir, tú empiezas a poseer tu tierra, porque el manso es aquel que ha aprendido a domar su carácter. Y Jesús dice algo tremendo y maravilloso, que quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 11, y tú te vas a encontrar que Jesús en el versículo 25 dice que en aquel tiempo, quiero leerte esto, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo: te alabo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y a entendidos. Mira, presta atención, qué detalle. Que Jesús viene diciendo qué cosas, yo ahora te voy a enseñar qué cosas. Dice, y lo has revelado a los niños. Padre mío, dice, sí, Padre mío, porque así fue tu voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mira qué detalle. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira qué tremendo principio, porque allá vamos mucho más profundo. Por eso te digo, y quiero que esta enseñanza penetre profundo en tu corazón. Si tus pecados ya fueron perdonados, tú tienes que buscar el conocimiento, no un conocimiento doctrinal, no un conocimiento de las Escrituras para que tú muestres cuánto tú sabes de sanidad, de liberación, sino que todo tu propósito tiene que estar enfocado en el conocimiento del Padre y en el conocimiento del Hijo, y hay revelaciones que Dios no se las da a cualquiera que no siga el protocolo. Por eso el Sermón del Monte es el protocolo. Algunos solo viven en el reino y tienen todo el reino a su disposición, pero se quedaron en la pobreza de espíritu. Después, cuando Dios los bendijo, los sacó adelante, los prosperó, ya perdieron la pobreza en espíritu, por ende se transformaron en religiosos. No, tú y yo no somos de estos hombres y de estas mujeres, somos de los que seguimos avanzando en el protocolo. Ya soy pobre en espíritu, soy bendito, soy bendecido, Dios me ha perdonado, pero yo ahora empiezo a desarrollar la mansedumbre. Y a mí me impacta este texto porque Jesús dice algo muy profundo, dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso. ¡Qué precioso! Mira, yo este tiempo que estoy en ayuno, que estoy en oración, que aprovecho la cuarentena para estar en intimidad con el Padre, he leído muchas veces este texto, pero Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Yo estaba leyendo esto y cuando usted se pone a estudiar este pasaje, parece totalmente descontextualizado, porque Jesús comienza a tener una oración, Él y el Padre. No le está hablando a las multitudes, no le está hablando a los discípulos, sino que Él siente la necesidad de alabar y de adorar al Padre. Entonces yo digo: Señor, ¿por qué queda tan descontextualizado? Cuando yo me empiezo a escuchar, a meter en todo el contexto, tú tienes que leer todo el contexto. Y el capítulo 11 comienza con la historia de Juan el Bautista. Y en la historia de Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Es un momento muy particular de la vida del Señor. Es un momento cuando Él hace esta oración, está todo tumultuoso a su alrededor, porque Juan el Bautista, que había sido encarcelado, ya Juan el Bautista, frente a la injusticia personal, porque Juan el Bautista tenía muy claro quién era él en cuanto al propósito, pero se ve que Juan el Bautista pensaría que se iba a morir de viejo, no pensaría que alguien tuviera poder para venir a agarrarlo y encarcelarlo. Entonces, cuando se encuentra encarcelado Juan el Bautista, ya toda la certeza que él tenía de quién era Jesús, recuerda que Jesús lo había bautizado, y si lees Juan narra que Jesús dice: es necesario de que yo mengue, que Él crezca. Él viene de arriba, el que viene de arriba nos muestra las cosas de arriba, el que es terrenal solo habla lo terrenal. Es decir, Juan hasta ese momento tenía una revelación clarísima de que Cristo era el Mesías. Cuando se encuentra encarcelado, empieza a dudar y manda a sus discípulos y le dice: che, esperamos a otro. Y Jesús, como siempre, y yo estoy aprendiendo de esto, responde nunca defendiéndose, nunca hablando de Él, sino hablando del propósito, hablando de las verdades eternas. Y le dice a sus discípulos: vayan a decirle a Juan. No dice: sí, vayan y díganle a Juan que se acuerde que yo soy. No, dice: vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, y hay de aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces Jesús se encuentra con que Juan empieza a dudar de él, ¿sí?
Pero después se encuentra con algo mucho más grave y si usted sigue leyendo se va a encontrar con que Jesús empieza a hablarle a las ciudades. ¿Por qué? Porque Jesús venía haciendo milagros, señales, prodigios y las ciudades no se arrepentían, las ciudades no volvían su corazón a Dios. Entonces Jesús les dice a estas ciudades: ay de ustedes, ay de Tiro, ay de Sidón, ay de Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que yo estoy haciendo en ustedes, de tiempo se hubieran arrepentido. Y la palabra arrepentido es metanoia, es decir, un cambio, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, porque se acepta la enseñanza. Cuando yo acepto una enseñanza, cuando yo tengo un corazón abierto para recibir la instrucción, ¿qué va a pasar en mí? Hay un cambio de mentalidad, y al haber un cambio de mentalidad hay un arrepentimiento. Y Jesús se está encontrando en pleno ministerio de él que Juan el Bautista no lo reconoce. Las ciudades no se arrepienten. Y déjame pensar de que Jesús solito, su alma dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra. Es decir, Jesús se conecta con el Padre y les da un principio glorioso y maravilloso y les dice: miren, les voy a revelar algo. Hay un conocimiento, ustedes están conformes con los beneficios del reino, porque Él vino y les anunció el reino, Él vino y les entregó el reino, Él vino y les manifestaba el reino, pero les estaba diciendo: esto no es todo, esto no es todo. Lo que hay es el conocimiento del Padre, lo importante, pero el conocimiento del Padre no es para todos. El conocimiento del Padre no es para aquel que cree que ya sabe. El conocimiento del Padre no es para los Nicodemos, no es para los fariseos, no es para los religiosos. Lo del Padre, cuando habla del Hijo acá, usa un término que es maravilloso. Yo te lo quiero mostrar. Se llama se llama Ben, que es el que construye el nombre del Padre. Mira qué maravilloso. El Hijo en el original hebreo es aquel que construye el nombre del Padre, aquel que muestra al Padre. Entonces dice: y a quien el Hijo va a revelar al Padre, pero si no hay una actitud correcta, el Padre no se va a revelar. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a tener la posesión, van a ir adquiriendo victoria en áreas de su vida, van a tener la tierra por heredad, la herencia que el Padre tiene para ellos, en lo espiritual lo van a recibir. Mira qué maravilloso. Y Jesús dice: aprendan de mí, no estén mirando a aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué está diciendo? Que soy un hombre que estoy dispuesto a someterme a los procesos, porque el Padre me ama, porque el Padre me ha confiado, me ha entregado. La palabra entregar es plena confianza. Te entrego algo porque tengo confianza que lo vas a administrar. ¡Qué precioso! Por eso el protocolo del reino desarrolla la mansedumbre. Dice que a los mansos les enseñará el camino. Lee luego el Salmo 25, el Salmo 26. Dice que a los mansos Él los puede instruir. ¿Cómo Dios te va a instruir si tú no tienes un corazón que anhele ser instruido? Y después dice algo que me pareció muy maravilloso. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, ya hemos aprendido acerca de los principios de justicia, porque tú, a medida entraste al reino, el Padre se te está revelando la justicia. Acuérdate, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El gran problema que nosotros seguimos interpretando el concepto de justicia desde un pensamiento románico, desde un pensamiento griego, pero más romano, ¿no? Esa justicia, la sentencia. Entonces, cuando alguien nos hace algo, venimos y oramos: Señor, hazme justicia. Una justicia
justicia vengativa, una justicia que siempre esté inclinando la balanza a favor de los deseos de mi corazón. Y acá, cuando Jesús está hablando de justicia, está hablando de la justicia del reino. Y la justicia del reino es gozo, es paz, es bendición, es perdón, es entendimiento, es quebrantamiento. Entonces, cuando tú anhelas la justicia de Dios, tienes hambre y sed porque tú ya vives en el reino y a ti ya se te manifestó el Padre. Entonces tú empiezas a tener hambre y sed del carácter del Padre. ¿Por qué? Porque la justicia se manifiesta a través del carácter, a través del carácter, porque aquel que ha sido perdonado, ¿qué va a hacer? Va a perdonar, va a establecer, recibe la justicia de Dios y establece la justicia de Dios. Es decir, que el otro protocolo es que tú empieces a anhelar no solo tener la actitud de mansedumbre, sino que la mansedumbre te anhela ir más allá. Y por eso dice, vas a ser saciado de la justicia del reino. ¿Y qué dice la promesa? Y fíjese que la promesa es ser saciado. Pero me gustó porque en el protocolo te lleva un poco más allá y ya fuiste saciado de la justicia de Dios. Pero viene una profundidad maravillosa porque tú te encuentras con la esencia misma del Padre y esto es lo que Dios más me está trabajando, porque yo me di cuenta que hay cosas que yo del protocolo lo tengo, otras que la vengo peleando y otras que no tengo nada, porque me encuentro que dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que mira, que una persona que ya está en el reino, que ya abrazó el corazón del Padre, ya empieza a sentir como el Padre siente. Cuando tú empiezas a estudiar, mira, yo me puse a estudiar, a buscar la palabra orgulloso en la Biblia, aparece 5 veces, porque a Dios no le importa tanto el decirte cuán orgulloso eres, sino que Dios lo que quiere es manifestarse en tu vida para que tú anheles ser lo que Él es. Si eres orgulloso, dejes de serlo y anheles ser lo que Él es. Por eso dice, ya esa gente entra en una dimensión que conoce el corazón del Padre y el Padre es misericordia. Y me puse a buscar en la Biblia todas las veces que aparece la palabra misericordia y todas las palabras y las aplicaciones en el original hebreo de qué es la palabra misericordia. Y cuántas veces Pablo dice, por ejemplo, ruego por las misericordias de Cristo, por la ternura de Cristo, porque misericordia es arrodillarse en favor de alguien de menor condición o en condición de inferioridad. Mira qué tremendo. Es decir, que la Biblia me dice a mí que hay gente que está en inferior condición, pero la misericordia es que yo me bajo de la posición en la que estoy para ayudar a aquel que está por debajo de mí. Y está a veces aplicado en un contexto social, en un contexto intelectual. Entonces, cuando tú empiezas a entender, porque ya el corazón del Padre empezó a inundarte, tú sabes que lo que eres, lo que tienes, es porque el Padre ha tenido de ti, de mi misericordia. Ya no solo posees el reino, tú ya empiezas a aportar la naturaleza del dador del reino. Y dice que aquellos que son misericordiosos van a alcanzar misericordia. Todo tu vínculo con el Padre es disfrutar de su amor y de su misericordia. Y esto es un punto que nos cuesta mucho, porque nos es más fácil a medida que más luz vamos teniendo, más revelación vamos teniendo, más conocimiento tenemos, más nos ponemos de maestros, ¿no? Más nos ponemos nosotros a enseñar y a veces solo enseñamos teoría y nunca el Evangelio y el poder del Espíritu Santo fue solo para que tú hagas, des. No, fue
para que tu corazón sea moldeado al corazón de Dios. Mira, yo te vengo enseñando y sigo estudiando acerca del corazón y es maravilloso el corazón. Entonces acá es donde yo quiero entrar con esto. Por eso yo comencé diciéndote que habemos muchos evangélicos, pero pocos hijos manifestadores de la naturaleza del reino. ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí, mira algo interesante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué promesa maravillosa! Comienza la bienaventuranza diciendo: los pobres de espíritu tienen todo el reino a disposición. Pero aquellos que se fueron sometiendo a los procesos del Espíritu Santo y dejaron que el Espíritu Santo transforme el corazón, tienen un corazón que pueden ver a Dios, entrar en las dimensiones espirituales. Por eso Jesús le dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Pero también la promesa gloriosa y fantástica es que Él iba a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele el corazón del Padre. Y dice: bueno, tú, si eres limpio de corazón, vas a ver a Dios. ¡Qué promesa maravillosa! ¿Sabes? Yo estoy aferrada a esta promesa. Yo le he dicho: Señor, yo sé que todo el reino está a mi disposición, pero yo quiero al Padre, quiero el corazón del Padre en mi vida. Sé que no tengo misericordia, sé que muchas veces no puedo perdonar, sé que muchas veces las cosas todavía me duelen, pero vino algo tremendo. Mira, una persona mansa, que tiene mansedumbre y que ha logrado crecer, dice que tiene capacidad de perdonar las injusticias. Esto fue lo que más le impactó a Pedro. Cuando tú estudias la carta de Pedro, dice que Pedro les decía a la gente: ¿saben lo que yo vi del maestro? Que cuando le maldecían, él no maldecía. Cuando le injuriaban, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Mira qué tremendo. Es decir, que una persona mansa es que aprendió a tener tal dependencia del Padre y logró tener tal identidad que cuando le hacen injusticia puede venir al altar y decir: papá, mira esta injusticia, y si yo estoy haciendo injusticia, Padre, redargúyeme, porque si yo tengo que pedir perdón, no tengo problema en pedir perdón. Eso es una persona mansa. Mira qué interesante, tiene la capacidad de corregir sus faltas. Hermano, ¿cómo usted y yo no podemos darnos cuenta que somos humanos? Entonces todo el tiempo estamos expuestos a equivocarnos, estamos expuestos a veces a dañar a alguien sin mala intención, pero a veces lo que decimos puede dañar a otros. ¿Cuál problema hay si alguien viene y le dice a usted: esto que hiciste me afectó? ¿Cuál problema hay que usted diga: perdóname? ¿Y qué problema tiene usted en pedir perdón? Mira, voy a ir más profundo. Y dice: tiene la capacidad de gobernar su espíritu. El manso tiene total dependencia del Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué desafío tan grande y tan tremendo tenemos! ¡Qué desafío tan grande y tan tremendo! Pero termina diciendo el Sermón del Monte, y aquí es donde yo quiero, discúlpeme la expresión, hacer el Messi y poner la pelota y pegar un gol de media cancha y que entre al arco de su entendimiento para que usted anhele. A mí me impactó una vez algo, y tal vez le cause gracia lo que le decía, pero válgale la alegoría. Alguien me dijo: yo pensé que Messi era su don y su talento natural, poner la pelota y patear los tiros libres y que entre sobre la punta del arco y el arquero quede mirando el cielo. Y alguien me dijo: no, quien le enseñó a tirar fue Maradona, le dijo cómo, y Messi contó que él entrenó una y otra vez, hasta que después usted ya lo ha visto jugar. Y esto es un poco lo que en sentido alegórico quiero
quiero tirarte esto último, porque tiene que ser una pelota que ingrese directamente a la punta de tu corazón, o si quieres que sea más profética, que sea una saeta que penetre a tu corazón, porque Mateo termina diciendo algo maravilloso, termina diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! Cuando yo leí esto, mire, me quebranté y me quebranta el corazón, me quebranta el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente, por tu conducta, tiene que reconocer, y no es cualquier conducta, dicen los pacificadores. ¿Cuánta gente hay que engendra contienda, hace contienda, vive siendo, como yo te decía el otro día, en vez de ser la solución al problema, son el problema a solucionar? ¿Por qué? Porque todo el fin del Evangelio es que tú y yo manifestemos tal naturaleza que tú no tengas que ir a predicarle a la persona, que viendo la persona, cómo tú hablas, cómo tú actúas, la palabra de gracia que sale de tus labios tiene que manifestar la sustancia, mientras que el primero, que es pobre en espíritu, tiene todo el reino a su disposición. Aquellos que han ido siguiendo el protocolo, lo que van a lograr es portar la naturaleza de Dios, y cuando tú portas la naturaleza de Dios, donde hay guerra pone paz, donde hay enemistad pone paz, donde hay rencor pones paz. Es decir, no hay lugar para un hijo de Dios, es reconocido por la acción que hace. Mira, si esta promesa a mí me impactó. Me impactó porque si yo ya veo a Dios y ya tengo intimidad con Dios, Dios va a poner mi naturaleza, va a poner su naturaleza en mí, y los demás me van a reconocer. ¿Sabes? Yo no sé qué cosas tú anhelas. ¿Qué cosas tú anhelas? Tal vez recién conoces al Señor y eres pobre en lo natural, y bueno, quieres que Dios te bendiga y te prospere, pero yo este mensaje quiero dárselo no solo al que recién conoce al Señor. Tú que te jactas de conocer a Dios hace 20, 30 años, tú que te jactas de conocerte toda la doctrina, que te jactas de conocerte toda la palabra, que te jactas de hacer todos los días tu devocional, que nadie ora ni ayuna como tú, quiero desafiarte a que puedas realmente entrar en las dimensiones del Espíritu. Te hablo como le habló Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ni ver ni entrar, porque le dice algo tremendo: el viento sopla de donde sabes, de donde no sabes, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes? Le está hablando del Espíritu a un fariseo, a un hombre que tenía mucho dogma, tanto dogma que había perdido la dimensión del Espíritu, y lo tiene que situar, porque mientras el viento, como le dije a alguien el otro día, mientras que el Espíritu te hace libre como el viento, el dogma te hace rígido, te encuadra, te llena de culpa, te llena de dolor, te llena de reglamento y te frustras en relación a Dios. Y yo quiero soltarte esta palabra: Dios vino para hacerte libre, Dios vino para que tú camines en toda la dimensión del reino. Si tú te jactas de lo que has aprendido, arrepiéntete, vuélvete pobre en espíritu, vuélvete quebrantado, vuélvete manso, y deja que el Padre te bendiga y te establezca en las alturas. Quiero orar por ti. Tendría mucho más para compartirte en otro tiempo y en otro momento. Voy a seguir enseñándote acerca de los protocolos del reino, pero hoy quiero dejarte este desafío. Puedes estudiar cada pasaje. Mira, yo
cada pasaje lo estoy estudiando y puedo hablarte de mansedumbre, muchísimos textos, de misericordia, muchísimos textos, pero te hice un resumen, luego seguiremos ampliando. No dejes de escribirnos. Puedes escribirnos por privado o escribirnos a la página si hay un tema que a ti te interesa. De todo lo del protocolo que te envié, que te enseñé, hay un tema que tú quieras aprender, hay un tema que te haya interesado más, me escribes y podemos enseñar y ampliarlo. Pero enseñarte no para que tu cabeza se agrande, sino para que tu espíritu y tu corazón sean transformados. Voy a orar por ti y por mí y por todos los que están escuchando en este momento y los que escucharán después. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, te doy la magnificencia. Quiero adorarte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Y Padre, yo te ruego que esta palabra no penetre, Señor, en el gnosis, en el conocimiento, sino que pueda entrar como una flecha en el nombre de Jesús en las dimensiones del corazón, y aquel corazón que está endurecido, aquel corazón que está duro porque ha creído por años que tú eres reglas, que tú eres mandato de hombre, que tú eres dogmas, que tú eres doctrina, y no ha entendido, Señor, que tú eres vida, que tú eres palabra de gracia, que tú eres justicia de perdón. Ahora en el nombre de Jesús desato tu palabra, desato tu gloria, desato tu poder y declaro, Señor, que el corazón es ensanchado, que el corazón es abierto para anhelarte a ti, para conocerte a ti, para ser transformado por ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te declaro bendito y bendecido por medio de la sangre del Cordero, por medio de aquel que te amó y que te ama y que está dispuesto a tomarte de tu mano y llevarte a las grandes y posibles victorias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Hola, soy Gise del Centro Cristiano Renacer de Rawson Chubut y estamos para servirte, para orar por vos. La Biblia nos habla claramente de orar y de llevar nuestras cargas unos por otros. Así que te animo a que comentes este vivo o que nos dejes tu mensaje privado con tu petición. Queremos que sepas que Jesús te ama y que quiere restaurar todo en ti. Es tiempo de milagros. Te invito a que nos dejes tu me gusta en nuestra página de Facebook o Instagram para no perderte lo que el Señor quiere transmitir a tu vida. Bendiciones.